Bien, el último tema que abordamos en el curso es el relacionado con modos de convergencia. Nosotros estamos interesados en mirar cómo es el comportamiento asintótico de sucesiones de variables aleatorias. Vamos a trabajar básicamente 4 tipos de convergencia: la convergencia casi siempre, convergencia en probabilidad, convergencia en R media y convergencia en distribución. Damos inicio con el tema relacionado con la convergencia casi siempre. Entonces, veamos a ver cómo es la definición de este tipo de convergencia. Vamos a suponer sean x, x1, x sub 2, etc., variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad omega fp. Espacio de probabilidad omega fp. Bien, entonces vamos a decir que se dice que la sucesión x u n con n mayor o igual que 1 converge casi siempre o con probabilidad 1 a x si y solamente si, solo si, tenemos que la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x u n de omega es igual a x de omega, si esta probabilidad es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la notación que acostumbramos a trabajar es la siguiente. Entonces, notación, vamos a considerar esta forma de expresar ese tipo de convergencia. Siempre cuando n tiende a infinito hacia x. Bueno, veamos un primer ejemplo. Entonces, vamos a considerar el siguiente con espacio de probabilidad. Vamos a considerar sea omega igual a B, C y D. ¿Sí? F lo vamos a tomar como partes de omega, ¿sí? Y vamos a considerar que P de omega es igual a 1/4 para todo omega en omega. Y vamos a considerar la siguiente sucesión de variables aleatorias. Entonces, vamos a considerar que x u n va a ir de omega en R y a B, C, D. Vamos a asumir que a todos los manda en 1 más 1 sobre n. Entonces, aquí nosotros observamos trivialmente que se satisface lo siguiente. Entonces, tenemos que para el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x u n de omega es igual al espacio total, es igual al omega. Entonces nosotros tenemos aquí que el conjunto de todos los omega en omega, tales que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega, que ese límite es igual a 1, nosotros observamos que eso es el omega total, es decir, la probabilidad de este conjunto pues nos da la probabilidad del omega total, que pues es 1. Con lo cual podemos afirmar
que esta sucesión x sub n está convergiendo casi siempre cuando n tiende a infinito hacia la variable aleatoria x, donde x es constante de valor 1. Bien, veamos un segundo ejemplo. Entonces, vamos a suponer, ¿sí?, la siguiente sucesión. Entonces, vamos a trabajar de manera análoga el espacio omega igual a A, B, C y D. Vamos a considerar como sigma álgebra la total y como medida de probabilidad vamos a tomar exactamente la misma que en el caso anterior. 1/4 para todo omega en omega. Y entonces vamos a considerar la sucesión x sub n de la siguiente manera. Entonces omega en R, y vamos a suponer que A, B, C y D. Entonces vamos a asumir que A lo manda en 1 más 1 sobre n, a B lo manda en 0, a C y a D los manda en 1 más 1 sobre n. Entonces, si nosotros pensamos en el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega es igual a 1, pues esto nos va a dar exactamente igual a el conjunto cuyos elementos son A, C y D. Y en consecuencia tendríamos que la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega igual a 1, este conjunto tendría probabilidad entonces 3/4. Veamos exactamente el mismo ejemplo, pero cambiemos de medida de probabilidad. Entonces ahora vamos a suponer, supóngase que sobre este espacio medible omega f está definida la siguiente medida de probabilidad. Está definida la medida de probabilidad, llamémosla Q, medida de probabilidad Q, de la siguiente manera. Q como sigue. Entonces, aquí tendríamos que la medida que vamos a considerar es Q de un evento A va a ser igual a 1 si el A pertenece al conjunto y 0 si el A no pertenece al conjunto. Aquí con A, elemento de la sigma álgebra F. Y vamos a mirar exactamente la misma sucesión que teníamos antes y vamos a ver en este caso a qué sería Q del conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega es igual a 1. Entonces, en este caso nos estaría dando Q del conjunto A, C, D, pero Q del conjunto A, C, D es 1. Es decir, nosotros en este ejemplo vemos que con respecto a la medida P no se tiene convergencia casi siempre, pero con respecto a la medida Q sí. Entonces podemos decir x sub n no converge P casi siempre cuando n tiende a infinito hacia la variable aleatoria constante de valor 1, pero ¿sí?, x sub n sí converge Q casi siempre cuando n tiende a infinito a 1. Bien, otro tipo de convergencia que queremos analizar en esta primera etapa es el siguiente. Entonces, tenemos la siguiente definición. Entonces, vamos a suponer, igual que antes, que tenemos x, x sub 1, x sub 2, etcétera, variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad omega fp.
el mismo espacio de probabilidad omega fp. ¿Sí? Y vamos entonces a decir lo siguiente. Entonces decimos que la sucesión x sub n con n mayor o igual que 1, con n mayor o igual que 1, converge estocásticamente o en probabilidad, estocásticamente ¿sí? O en probabilidad hacia x, sí y solamente sí, hacia x, sí y solo sí, se satisface lo siguiente. Tendríamos entonces que para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, para las cuales la diferencia entre x sub n de omega menos x de omega sea mayor que epsilon, esto de aquí tiene que darnos 0. Entonces, eso es lo que significa que converja en probabilidad. La notación que acostumbramos a usar es la siguiente notación. Entonces, x sub n converge en probabilidad cuando n tiende a infinito hacia x. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a suponer, ¿sí?, que sea x sub n con n mayor o igual que 1, ¿sí?, una sucesión de variables aleatorias tales que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que las variables están tomando dos valores, x sub n toma el valor 0 con probabilidad 1 menos 1 sobre n y toma el valor n con probabilidad 1 sobre n. Entonces, por la forma como están definidos, nosotros vemos que el candidato ideal a ser el límite de esta sucesión es la variable aleatoria constante de valor 0. Y vamos a ver que efectivamente la sucesión de variables aleatorias x sub n converge a la variable aleatoria x constante de valor 0. Entonces tomemos un epsilon mayor que 0 arbitrario y vamos a mirar qué ocurre con la probabilidad de que la diferencia entre x sub n y 0 en valor absoluto sea mayor que epsilon. Nosotros observamos que esto pues va a ser igual a 1 sobre n si el n es mayor que epsilon y vale 0 en cualquier otro caso. Por lo tanto, nosotros tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sub n sea mayor que epsilon, este límite vale 0 y en consecuencia lo que podemos afirmar es que la sucesión x sub n converge en probabilidad cuando n tiende a infinito hacia la variable aleatoria x con x constante de valor 0.